Bajo las luces de neón parpadeantes de la Ciudad de México, CDMX, un pequeño estudio de tatuajes llamado La Rosa Negra Tatuajes ocultaba un secreto mortal. Su dueña, una joven tatuadora hermosa y talentosa, era admirada por su arte y su espíritu rebelde. Sin embargo, detrás de la tinta oscura y las agujas, se escondía un romance turbulento, marcado por la violencia y los celos. En una fatídica noche de lluvia, el zumbido de la máquina de tatuar fue reemplazado por gritos y sangre que se mezcló con la tinta. Esa horrible historia transformó el estudio en una escena del crimen y empujó la vida de la joven a un abismo sin retorno. La ciudad y la noche siempre poseen una belleza extraña. Las luces de neón son deslumbrantes a lo largo de las principales avenidas, pero basta con doblar una esquina para que todo se vuelva silencioso y sombrío. En uno de esos callejones, en el corazón de la colonia Doctores, un barrio conocido por su vibra underground y sus zonas menos seguras, se ubicaba un pequeño estudio de tatuajes, cubierto de vibrantes grafitis. El letrero metálico, aunque descascarado, todavía mostraba el nombre: La Rosa Negra Tatuajes. La dueña del estudio era Regina Valdez, de 23 años, una joven de complexión delgada, cabello corto teñido de gris humo y ojos penetrantes. En el mundo underground del tatuaje mexicano, todos la conocían como La Rosa por su habilidad para plasmar diseños exquisitos, desde delicados pétalos de dalia, la flor nacional de México, hasta vívidas serpientes de Quetzalcóatl. Sus manos podían convertir una cicatriz en una obra de arte y grabar las historias más trágicas de sus clientes en su piel. Regina no tuvo una infancia fácil. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía solo 13 años. Su padre se fue y su madre se volvió a casar, dejándola a la deriva en medio de interminables peleas. Creció con amigos de la calle, aprendiendo a ser independiente y más fuerte de lo que su edad sugería. La aguja de tatuar se convirtió en su salvación, una forma de ganarse la vida y una vía de escape de los recuerdos dolorosos. Los clientes no solo venían a tatuarse, sino también a desahogarse. Muchos confesaban sus amores, traiciones o sueños incumplidos mientras ella escuchaba, inmortalizando sus historias con tinta negra. A pesar de su apariencia tranquila, en su interior existía una oscuridad latente, algo ardiente y peligroso, como brasas bajo las cenizas. Una tarde de principios de verano, una lluvia repentina cayó sobre la ciudad. Regina estaba cerrando el estudio cuando se abrió la puerta. Entró un hombre alto y fornido con ojos astutos. Se llamaba Ernesto Soto, de 30 años, un ex sicario que ahora vivía de negocios turbios, con fama en la zona. Ernesto tenía un aire machista y rudo, siempre vestía una camisa negra con los botones desabrochados, dejando ver el tatuaje inacabado de un dragón que se enroscaba en su pecho. Ernesto dijo que quería un nuevo tatuaje para simbolizar su poder. Regina vislumbró el peligro en su mirada, pero aceptó. A partir de ese día, Ernesto se convirtió en un cliente habitual, y luego en una presencia constante. Al principio, era generoso y atento, con dinero para gastar. Pero pronto, su relación trascendió lo profesional. Una noche, después de beber, Ernesto la abrazó y la besó por sorpresa. El beso fue a la vez violento y forzado. Regina luchó brevemente, pero luego se rindió, como si estuviera demasiado exhausta para resistir. Así, entraron en una relación ambigua, a veces amantes, a veces depredador y presa. En los días que siguieron, Ernesto se quedaba en el estudio, entrometiéndose en la vida de Regina, la controlaba, desde las citas con los clientes hasta los mensajes en su teléfono. Si la veía hablando amistosamente con otro hombre, estallaba en celos furiosos. A veces, lanzaba objetos, la insultaba y llegaba a golpearla. Regina se preguntaba a menudo por qué soportaba esa relación. Tal vez era la falta de afecto de su infancia, el anhelo de protección, incluso si esa protección era retorcida y cruel. O tal vez se sentía atraída por la oscuridad de Ernesto, una sombra similar a la suya, pero cada vez que se miraba al espejo y veía los moretones en su brazo, sabía que tenía que escapar de él a cualquier precio. Ese fue el comienzo de una tragedia sangrienta, donde la tinta y la sangre se mezclarían en una horrible pintura. Desde que Ernesto el Dragón Soto se instaló en el estudio, el ambiente de La Rosa Negra Tatuajes cambió. La música lo-fi que Regina ponía para mantener la calma ahora, era reemplazada por ruidosos corridos tumbados al gusto de Ernesto. Él se sentaba con las piernas cruzadas en el sillón de cuero, bebiendo café de olla, vigilando la puerta como si el lugar fuera de su propiedad. Regina le recordaba en voz baja que era un espacio de trabajo, pidiéndole que mantuviera la calma. Ernesto se reía con desdén, diciendo que solo quería cuidar a su mujer. Entre cuidar y controlar, la distancia era tan fina como una capa de piel recién curada. Una tarde, una joven llamada Jimena, vendedora de cosméticos,
Llegó para tatuarse una flor de peonía en el hombro izquierdo. Regina se puso los guantes, preparó la tinta y la aguja, pidiéndole a Jimena que respirara profundo, y comenzó a trazar. Ernesto fingía estar en su teléfono, pero su mirada estaba fija en la curva del hombro de Jimena. Regina sintió un peso en el pecho. Mantuvo un tono de voz firme, y le pidió a Ernesto que saliera a comprar una botella de agua. Él no se movió, solo sonrió con sarcasmo. Cuando la aguja trazó una línea fina y larga, Ximena apretó ligeramente el borde de la silla. Ernesto se levantó de golpe y soltó un comentario entre burla y celos. «¿Qué mano tienes, mi amor? La gente sufre, pero sonríe. Deben ser muy cercanos». Después de esa sesión, Ximena le envió a Regina un mensaje de agradecimiento, diciendo cuánto le había gustado el tatuaje. Regina respondió con concisión, evitando cualquier indicación que pudiera malinterpretarse. Ernesto, sin embargo, revisó el teléfono de Regina mientras ella limpiaba su equipo, y la simple cortesía del mensaje la hizo enfurecer. Esa noche, frente a la cortina de metal del estudio, le preguntó una y otra vez, «¿Qué tienes con esa chavala?». Regina le dijo que solo era una clienta. Ernesto sonrió sin alegría y golpeó la cortina, haciendo que el metal vibrara como un corazón latiendo en un pecho estrecho. Los ataques de celos se volvieron más frecuentes. Si Regina publicaba una foto de su trabajo con una nota sobre la técnica, Ernesto quería saber para quién era, si hombre o mujer, la edad y si volvería. Una vez, Regina salió a cenar con un grupo de tatuadores de otra colonia para un intercambio técnico. Al regresar, encontró a Ernesto sentado en el escalón, con el rostro frío como el mármol, preguntándole por cada persona etiquetada. Regina, agotada, le dijo que necesitaba espacio para respirar. Ernesto suavizó su voz, la abrazó y le prometió que cambiaría. Una promesa que se desvaneció tan rápido como el vapor en el cristal de una ventana. Una tarde lluviosa, Regina visitó a su vieja amiga, Daniela, dueña de un estudio de piercings a unas cuantas calles. Daniela, sentada, giraba con desinterés unas pinzas, observando un moretón amarillento en la muñeca de Regina. Daniela era la única que conocía bien la relación entre Regina y Ernesto. Le aconsejó que fuera a la policía, o que al menos hablara con el dueño del local para instalar más cerraduras y una cámara. Regina dudó, diciendo que las cosas no habían llegado a ese punto, que Ernesto también tenía sus momentos buenos, y que todo el mundo tiene un pasado. Daniela no dijo nada más. Solo puso su mano sobre la de Regina, como tocando una herida supurante. Esa misma noche, un pequeño incidente tuvo el peso de un golpe fatal. Regina estaba tatuando a un estudiante un diseño pequeño en la muñeca. Ernesto apareció, oliendo a alcohol, y le exigió a Regina que se detuviera. El estudiante se sobresaltó, pero Regina mantuvo su mano firme, pidiéndole al cliente que contara despacio, y terminó la última línea. Ernesto se acercó, tiró violentamente de una silla, derramando un bote de desinfectante. El estudiante palideció, se disculpó repetidamente y salió apresuradamente. Apenas se cerró la puerta, Regina miró a Ernesto a los ojos y le dijo con firmeza, «Vete, me tengo que poner a trabajar». Ernesto se quedó inmóvil por unos segundos, y luego lanzó una frase glacial. «Acuérdate de lo que dijiste, chamaca». La frase era un gancho invisible que colgaba del techo, esperando caer. Regina comenzó a registrar su horario, guardar llamadas y mensajes como un mecanismo de defensa. Cambió la cerradura, instaló una pequeña cámara interior con almacenamiento en la nube, pero había otra cámara en el callejón, instalada por un vecino que había sufrido un robo. Esa cámara grabó más de lo que Regina imaginaba, incluyendo cosas que nadie quería ver. Otro día, Ximena regresó con un pequeño ramo de dalias, para agradecerle a Regina por el tatuaje. Regina recibió las flores, las puso en un jarrón de vidrio astillado, y sonrió. Ernesto apareció por casualidad. El aire en el estudio se hizo denso. Ximena notó la tensión, se despidió, y se fue rápidamente. Ernesto miró a Ximena, y se volvió hacia Regina con frialdad. ¿Te gusta de ese tipo? Regina negó con la cabeza y dijo, «Respeta al cliente». Ernesto dio un paso, pero la puerta de cristal se abrió, y una pareja de mediana edad entró preguntando por el precio de un tatuaje con el nombre de su hijo. Ernesto se burló, se marchó, dejando un fuerte olor a perfume, y la sensación de una tormenta inminente. Esa noche, Regina se sentó sola frente al espejo, se quitó los guantes, se lavó las manos con cuidado, y examinó sus propios tatuajes. Cada uno era una historia. En la muñeca izquierda, una rosa negra, que se tatuó a los 18 para recordarse que la belleza a veces nace del dolor. En su clavícula, una línea muy fina, como una lágrima inclinada, se la hizo después de que una clienta llorara por la traición de su novio. En su costado derecho, un pequeño ancla, que se tatuó cuando firmó el contrato de arrendamiento de su primer estudio. Cada vez que la miraba,
Recordaba su valor. Pero, ¿era suficiente valor para enfrentar a un hombre como Ernesto? Regina buscó un foro de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Leyó en silencio las historias, los métodos para guardar pruebas, las direcciones de refugios temporales. Guardó algunos números de teléfono y luego un mensaje de Ernesto apareció. Mañana por la noche voy, quiero seguir con el tatuaje. El tono no era una petición, sino una orden. Regina miró la pantalla durante mucho tiempo y finalmente escribió una sola palabra. De acuerdo. Sabía que se avecinaba una noche impredecible. Comenzó a limpiar el estudio más a fondo de lo habitual, como si se preparara para una cirugía. Revisó el bisturí de las navajas. Las nuevas hojas seguían selladas. Revisó la máquina. Cambió la aguja. Verificó el atomizador de desinfectante. Todo estaba en orden. En la encimera de madera, la luz del escritorio se reflejaba débilmente, como un ojo frío que observaba todo sin pestañear. A la tarde siguiente, Daniela pasó y le entregó un bote de spray de pimienta. Daniela dijo brevemente: «Si pasa algo malo, corre. No te quedes». Regina tomó el spray, lo guardó en el cajón de su mesa de trabajo, con la mano temblándole ligeramente. No tenía intención de usar un arma, pero su presencia le daba la sensación de que podría defenderse por unos segundos, y a veces, unos segundos son suficientes para cambiar una vida. Anocheció más rápido de lo habitual. Las nubes pesadas parecían cernirse sobre el tejado. Ernesto llegó puntual, ni borracho ni sonriendo. Dijo que quería terminar el torso del dragón que se extendía desde el hombro hasta el pecho, el que Regina había esbozado, pero nunca había podido terminar, porque él siempre cambiaba de opinión. Regina asintió. Volvió a dibujar en su piel con tinta, y le aconsejó que no bebiera si quería que la tinta se fijara bien. Ernesto guardó silencio, dejando que Regina pusiera el vendaje, aplicara el gel y encendiera la máquina. El zumbido constante era como el de los insectos en una noche de verano. Regina sintió que su mano estaba más estable de lo normal, tal vez porque su mente se veía obligada a concentrarse en cada línea. Ernesto permanecía con los ojos cerrados, moviendo los músculos ocasionalmente, sin decir nada. A mitad de la sesión, el teléfono de Regina vibró. Era un mensaje de Jimena preguntando por una cita. Regina dejó el teléfono a un lado. Ernesto abrió los ojos y le dijo que lo revisara. Regina no se movió. Ernesto se acercó y le arrebató el teléfono. El movimiento inesperado hizo que la aguja raspara ligeramente la piel. Regina dejó la máquina, la levantó rápidamente de la superficie y contuvo la respiración. Ernesto miró la pantalla. Vio el nombre de Jimena, y su mirada pasó de la incomprensión a la furia, y luego a la frialdad total. Dejó el teléfono y murmuró como un gruñido: «Intenta traicionarme». Regina dijo lentamente que era solo una clienta preguntando por una cita, que estaba trabajando y que no convirtiera todo en una pelea. Ernesto se levantó de golpe, arrancando el vendaje. Su pecho se infló de ira. El tatuaje de dragón a medio terminar parecía una herida abierta. Se abalanzó sobre la mesa, tirando la bandeja de herramientas. El ruido de metal al caer resonó. Regina dio un paso atrás. Su mano rozó inconscientemente el cajón con el spray de pimienta. Ernesto vio el movimiento, sonrió de medio lado y de repente se calmó, como si alguien hubiera tirado del freno de un carro a toda velocidad. Se disculpó, dijo que estaba tenso, y le pidió que continuara, que quería terminar esa noche. Regina se quedó inmóvil por mucho tiempo. El aire estaba espeso, la lámpara proyectaba un halo de luz fría. No sabía si temía más a la ira anterior o a esa calma repentina, pero aún así, volvió al sillón, tomó la máquina y le recordó a Ernesto que respirara. El zumbido volvió, pero el ritmo era diferente. La respiración de Ernesto era irregular, como un animal esperando la orden de su dueño. Y en el interior de Regina, algo se había movido, como una brújula afectada por un campo magnético extraño. Entendió que esa noche era un punto de inflexión. La noche pasó lenta como un hilo viejo que se tensa. Cuando Regina terminó de delinear, apagó la máquina, diciéndole que debía descansar antes de rellenar con color. Ernesto asintió, se puso la camisa sin abrochar, revelando el dragón incompleto, y dijo que volvería la noche siguiente. Miró el estudio lentamente. Sus ojos recorrieron la cámara en la esquina, el pequeño jarrón de dalias, la mancha seca de líquido en el suelo. Sonrió, una sonrisa escalofriante, y salió, dejando la puerta entornada como una cuchilla. Regina se sentó, sintiendo un frío intenso en la palma de su mano. Recogió cada herramienta y la sumergió en el desinfectante, limpió la mesa. Cerró la puerta, apagó algunas luces y se sentó en su escritorio, abriendo su cuaderno. Escribió unas líneas cortas sobre la sesión. Las palabras eran ordenadas, como una hilera de agujas. Se detuvo en un punto y añadió una frase.
Necesito un plan de escape. Cerró el cuaderno y se llevó la frente a la madera, con los ojos helados. Afuera, la lluvia volvía a caer, densa como una cortina. Detrás de esa cortina, se acercaba una gran tormenta, y no solo en el cielo. En ese momento, Regina no lo sabía, pero la cámara de la calle había capturado la silueta de otro hombre deteniendo su coche a unas casas del estudio, mirando el letrero con una expresión de desagrado. No era Ernesto, era alguien más, relacionado con las sombras que Ernesto rara vez mencionaba. Una deuda pendiente, otro eslabón a punto de caer en una historia que Regina pensó que podía controlar con agujas finas. La noche terminó con un olor a tinta agria, alcohol desinfectante y lluvia mezclada con el metal de la cortina. En la oscuridad, la rosa negra de la muñeca de Regina parecía florecer un poco más, sus pétalos más afilados, y en algún lugar de su interior, un pensamiento aún sin forma había comenzado a tomar cuerpo. Se arrastraba lentamente, como una criatura nacida del miedo y la humillación, avanzando hacia el borde del precipicio, donde la decisión despiadada recibiría un nombre. Los días pasaron, pero las grietas en la relación entre Regina Valdez y Ernesto Soto no se cerraron. Al contrario, se hicieron más evidentes, como fisuras a lo largo de un muro viejo que espera un aguacero para derrumbarse. Regina seguía abriendo el estudio, atendiendo a los clientes, tatuando, limpiando. Pero cada vez que la figura familiar de Ernesto aparecía por la puerta, su pecho se contraía. Sabía que vivía en una relación tóxica, donde el amor era solo un pretexto para la posesión y la violencia. Una noche, mientras tatuaba a un cliente de mediana edad, Ernesto irrumpió. Su rostro estaba rojo por el alcohol, su aliento apestaba a tequila. El cliente se sobresaltó, pero mantuvo la calma. El corazón de Regina latía salvajemente. Ernesto se paró muy cerca, mirando el brazo en la camilla, y dijo con sarcasmo: «¿Te gustan los hombres mayores? Avísame para tenerte bien amarrada». Regina se quedó paralizada, pero trató de calmar la situación, susurrándole al cliente: «No le haga caso, solo es un amigo». Pero el cliente no se atrevió a quedarse. Se levantó rápidamente, se disculpó, pagó y se fue. El ambiente en el estudio se espesó. Regina se volvió y dijo en voz baja: «Ya no arruines mi trabajo». Ernesto no respondió, solo le dio una fuerte bofetada. El sonido resonó en el pequeño cuarto, haciendo que el jarrón de cristal vibrara levemente en el estante. Regina se agarró la mejilla. Sus ojos se empañaron, pero algo se encendió en su interior. No gritó ni lloró, solo lo miró con una frialdad absoluta. En ese instante, una idea cruzó su mente: liberarse de esas cadenas, costara lo que costara. Durante los días siguientes, Regina apenas durmió. Yacía en su pequeña cama detrás del estudio, escuchando los ruidos lejanos de los coches, el golpeteo de la lluvia en la chapa del techo, incluso los pasos imaginarios de Ernesto. Pensó en su infancia, en las peleas de sus padres, en el miedo de escuchar cosas romperse, en las noches sola. Había jurado que nunca volvería a ser una víctima. Sin embargo, ahora estaba repitiendo el mismo ciclo de su madre. Una mañana, su amiga Daniela la visitó. Al ver un nuevo moretón en su cuello, le apretó la mano y dijo: «Regina, no puedes dejar que siga así. Si no huyes ahora, un día te va a matar». Regina no respondió. Se quedó en silencio, con los ojos fijos en la persiana de metal entreabierta, como si estuviera calculando algo. Y llegó el día fatídico. Ernesto llamó por la tarde, con la voz dura: «Voy esta noche. Quiero terminar el dragón, pero me vas a dar lo que quiero. Si no». La frase se quedó en el aire, pero Regina la entendió perfectamente. Apagó el teléfono, se quedó en silencio un momento, luego se levantó y comenzó a limpiar meticulosamente la camilla de tatuajes. Con manos temblorosas, abrió el cajón, sacó la pequeña navaja de artesano que usaba para practicar en piel sintética, la limpió y la dejó sobre la mesa. El acero frío brilló bajo la lámpara, haciendo que su corazón se encogiera. La noche cayó con lluvia y trueno, las gotas golpeaban la chapa. Cuando Ernesto entró, había un brillo salvaje en sus ojos, pero su sonrisa era forzada. Se sentó en la camilla, se quitó la camisa, exponiendo el torso con el dragón a medio terminar. Regina encendió la máquina. El zumbido vibró en el ambiente, enmascarando los latidos acelerados de su corazón. Ella se inclinó, trazando hábilmente las líneas, pero su mente era una tormenta. Cada vez que Ernesto suspiraba, cada vez que se movía, Regina veía la sombra de un depredador al acecho. Y de repente, cuando sus ojos brillaron con desconfianza, su voz se hizo ronca. «¿Qué te envió ese chico Ximena el otro día?» Regina se detuvo. Sintió la fría presencia del cuchillo en el cajón, llamándola. Esa noche, los truenos retumbaron. Dentro del pequeño estudio, un grito y un estruendo se alzaron,
y luego se hizo el silencio. Una puerta invisible se había abierto, arrastrando todo más allá de los límites de lo normal. En ese instante, la idea de matar que Regina tenía se convirtió en una furiosa tormenta, barriendo con todo. Regina miró fijamente el tatuaje del dragón, dándose cuenta de que era un reflejo de su relación, violenta, tóxica e inconclusa. Al cambiar la aguja, miró la navaja en el cajón, el acero frío. Sintió que su corazón latía como un tambor de guerra. Ernesto abrió los ojos, notó su mirada y sonrió con sorna. ¿Qué miras? ¿Quieres probar a apuñalarme? Regina se sobresaltó, pero logró forzar una sonrisa. Solo pensaba que deberías descansar un rato, ya está hinchada la zona. Ernesto se rió entre dientes, se reclinó, pero ese momento marcó una decisión inamovible en Regina. Lo haría. Durante los días siguientes, vivió en un estado de tensión. Elaboró un plan. Lo invitaría en una noche de lluvia, se excusaría con terminar el dragón. Cuando él estuviera inmóvil, tomaría el cuchillo y se lo clavaría en el pecho, rápido y sin darle tiempo a reaccionar. Luego, el plan para simular un robo. Dejaría la cortina de metal ligeramente abierta, desordenaría algunas cosas, tomaría un poco de dinero en efectivo. Una coartada falsa para desviar la investigación. A la tarde siguiente, limpió el estudio con más cuidado que nunca. Limpió el polvo, reordenó los botes de tinta por color. Luego tomó la navaja y la afiló varias veces en la piedra. El sonido suave del afilado resonó en el cuarto vacío. Daniela vino con pan y café, notó su agotamiento. Daniela bromeó. «Desvelada, comadre, tienes mala cara». Regina solo sonrió vagamente. No se atrevía a decir su plan. Esa noche, la tormenta estalló. Relámpagos desgarraron el cielo. Como había acordado, Ernesto entró, con olor a tabaco y perfume barato. «Quiero terminar esto hoy», dijo, tirando la camisa a la silla. Regina asintió, encendió la máquina, el zumbido constante. Se inclinó, grabando las escamas del dragón. La tormenta en su corazón era feroz. Ernesto tenía los ojos cerrados. Regina detuvo lentamente la máquina. Abrió el cajón. La navaja fría descansaba en su mano. Un rayo iluminó el cuarto. Por un instante, los ojos de Regina brillaron. Se puso de pie, apretó el mango del cuchillo y apuñaló con fuerza el pecho de Ernesto. El grito se ahogó en el retumbar del trueno. La sangre brotó, empapando la tela. Ernesto se retorció. Regina lo apuñaló de nuevo, hasta que el cuerpo grande se quedó flácido e inmóvil. El cuarto quedó en silencio, solo se escuchaba la lluvia golpeando la chapa del techo como una marcha fúnebre. Regina se dejó caer en la silla, sin aliento. Sangre oscura manchaba su brazo. Miró el cuerpo, luego el cuchillo. No había vuelta atrás. Se levantó, abrió la persiana a medias, simulando la huida de un ladrón. Revolvió algunos cajones, tomó un poco de efectivo. Limpió superficialmente las manchas de sangre, sin notar que unas gotas habían salpicado un bote de tinta. Al terminar, miró el cuerpo de Ernesto por última vez. El dragón incompleto en su pecho, un trágico símbolo de una vida y un amor truncados. Apagó la luz, se sentó en el suelo, escuchando la lluvia, sintiendo una mezcla de terror y liberación. Susurró: «Se acabó, todo se acabó». Pero no sabía que la verdad nunca es tan simple. La lluvia de esa noche se prolongó hasta el amanecer. En el estudio, la rosa negra tatuajes, el cuerpo de Ernesto Soto yacía inmóvil. La sangre seca manchaba la tela de la camilla. El dragón incompleto parecía gritar en silencio. Regina Valdez estaba en un rincón, con la mirada perdida. Alrededor de las 5 afina. Decidió irse. Cerró la puerta por fuera, se cubrió con la capucha de su sudadera, y se mezcló con la gente que madrugaba. A media mañana, un colega tatuador llamado Felipe fue a buscarla. Habían quedado para discutir diseños, pero Regina no contestaba. La persiana entreabierta lo alarmó. Entró. El olor a metal, tinta y alcohol desinfectante lo golpeó. Su corazón se aceleró. Vio a Ernesto, su torso desnudo, los ojos abiertos fijos en el techo, un gesto de resentimiento congelado en su rostro. Felipe gritó: «¡Dios mío, hay un muerto!». Salió corriendo del callejón, llamando a la gente. Una mujer mayor llamó a la policía. En menos de una hora, la zona fue acordonada. Detectives, forenses y la policía de investigación llegaron. El comandante Ricardo Lamas, un investigador experimentado, entró en el estudio. Observó desde la persiana entreabierta hasta el bote de tinta manchado de sangre en el estante. Murmuró: «Esto no fue un robo cualquiera». El forense informó que la víctima, de unos 30 años, tenía al menos 7 puñaladas concentradas en el pecho. La herida mortal había atravesado el corazón. El arma era probablemente una navaja corta. El comandante Lamas asintió.
No había señales de que hubieran forzado la entrada. Los objetos de valor estaban casi intactos. La escena, aunque desordenada, parecía demasiado ordenada para un ladrón. ¿Quién lo encontró?, preguntó. Felipe, aún temblando, se adelantó. Yo. Soy amigo de la dueña. Había quedado de verla, pero no me contestaba. ¿Dónde está la dueña?, preguntó Lamas con voz cortante. No sé. Normalmente a esta hora está en el estudio. La dueña, Regina Valdez, de 23 años, vivía sola y era conocida en el ambiente tatú. Ahora estaba desaparecida. La policía se movilizó. Visitaron su antiguo departamento, estaba vacío. Los vecinos confirmaron que veían a menudo a un hombre tatuado, el mismo que ahora estaba muerto, entrando al estudio por la noche, y que habían escuchado muchas peleas y gritos. Mientras los investigadores tomaban notas, un detalle inusual llamó la atención. La cámara de seguridad del vecino grabó a Ernesto entrando al estudio casi a las 11 p.m., pero nunca salió. Más tarde, la grabación mostraba la persiana entreabierta y una figura pequeña con capucha abandonando el lugar. El comandante Lamas, cruzado de brazos, dijo sombríamente: el asesino es casi seguro alguien conocido, y lo más probable, la dueña del estudio. La noticia se esparció. Algunos susurraban que Regina había sido víctima de una tragedia, otros que era una chica rebelde con un oscuro secreto. Mientras tanto, en una cafetería a varias cuadras de distancia, Regina se acurrucaba mirando la lluvia, con una taza temblando en su mano. Sabía que la noticia estaba a punto de explotar, y que su camino no tenía más que precipicio. El comandante Lamas intensificó la búsqueda. La evidencia se acumulaba: sangre de la víctima bajo las uñas, que contenía fibras de la ropa de trabajo de Regina, huellas dactilares, coincidentes con las suyas en la camilla y el arma, la cámara, todo apuntaba a ella. Daniela, su amiga, fue llamada a declarar. Con el rostro lleno de lágrimas, le dijo a los detectives: Regina era mi amiga. Yo sabía que Ernesto la golpeaba. Sufrió mucho. Le aconsejé que lo dejara, pero no pensé que esto pasaría. Si lo hizo, fue porque la arrinconaron. Su testimonio, aunque no era prueba, reveló el motivo. Un día, cuando Regina salió de su refugio temporal para comprar comida, fue rodeada por agentes. Fue capturada rápidamente. En la estación, el comandante Lamas se sentó frente a ella, sus ojos fríos, pero su voz tranquila. Regina Valdez, ¿sabes por qué estás aquí? La cámara, las huellas, las fibras. ¿Vas a seguir negándolo? Regina tembló. Susurró, con lágrimas en los ojos: no fue mi intención. ¿7 puñaladas no son intencionales? Lamas presionó. Dinos la verdad. La confesión estalló en un torrente de lágrimas. Contó la historia de su relación, desde el supuesto amor hasta la espiral de violencia y celos. Confesó que esa noche Ernesto la había amenazado de muerte. Estaba aterrada. No podía pensar en nada más que escapar. Cuando vi el cuchillo, no pude controlarme. Entiendo lo que sufriste, dijo Lamas, pero matar a una persona nunca es la solución. Cruzaste un límite sin retorno. Regina fue acusada de homicidio. Las atenuantes del maltrato y el estado de alteración mental fueron consideradas. Antes de ser trasladada a prisión preventiva, se le permitió ver a su madre. La anciana la abrazó, con el rostro surcado de dolor. Hija, ¿por qué tienes que sufrir tanto? En ese abrazo, Regina se sintió como la niña de 13 años anhelando protección, pero era demasiado tarde para volver atrás. Los meses pasaron. El estudio La Rosa Negra Tatuajes permaneció cerrado, la persiana de metal bajada. El letrero descolorido se balanceaba con el viento. La gente que pasaba a veces se detenía, recordando la historia de la talentosa tatuadora. El día del juicio, la sala del tribunal de la CDMX estaba abarrotada. Regina entró esposada, pálida y con el cabello revuelto. La fiscalía argumentó homicidio con alevosía. Su abogado se centró en la violencia de género, en el acto desesperado de una víctima acorralada. En su declaración final, Regina se puso de pie, su voz temblaba. Pero era clara. Sé que soy culpable. Quité una vida. Pero quiero que sepan que vivía aterrorizada todos los días. Esa noche, solo pensé en escapar de la pesadilla. No me arrepiento de haber escapado, pero me arrepiento de haberme convertido en una asesina. Pido al tribunal una oportunidad de vivir para pagar mi error. El juez, tras deliberar, anunció: culpable de homicidio, pero considerando los antecedentes de maltrato prolongado, el tribunal sentenció a prisión de por vida. Regina se desplomó. Para ella, era a la vez un castigo y una liberación. Al menos, no enfrentaba la pena capital. En prisión, Regina Valdez comenzó una nueva vida. Trabajaba en talleres de artesanía, escribía un diario,
grabando cada recuerdo y cada remordimiento. Sabía que pasaría el resto de su vida tras las rejas, pero al menos ya no escucharía gritos ni golpes inesperados. Un año después, el estudio La Rosa Negra Tatuajes fue desalojado y tapiado permanentemente. La historia de Regina se convirtió en una trágica advertencia. La línea entre el arte, el amor y la violencia es tan frágil como la piel bajo una aguja. Una vez cruzada, solo quedan la tinta oscura, la sangre y un destino inmutable. En su celda, Regina miraba el techo gris y susurraba: «Si hay otra vida, solo quiero ser una persona normal. Sin pesadillas, sin oscuridad». El eco de su súplica se desvaneció en el espacio, dejando tras de sí la tragedia de una joven, tinta negra y un arrepentimiento tardío.